palabra a Fátima, que es la que va a guiar la reunión. Gracias, Alberto, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, no sé si alguien habrá cenado ya. Eh, bueno, veo aquí a mucha gente conocida, me alegro de veros aquí. La gente que no conozco, pues bienvenida, bienvenidos y bienvenidas. Vale, para empezar, ¿podéis todos poner un punto en el chat para ver que el chat funciona? Vamos a hacer como si chat, decirme chat. Vale, vale, vale. Eso es, eso es. Vale, porque la intención de la sesión de hoy es dialogar, pero sobre todo poner en panorama lo que vivimos, ¿no? La realidad que estamos viviendo. Entonces, para empezar, eh, el otro día, bueno, el otro día, este último mes, me ha pasado mucho por la cabeza el hacer así como una recapitulación del año, ver qué podemos aprender de 2025, pero ¿qué pasa? Que 2026 llegó más fuerte. Cuando me pongo a ver qué cosas han pasado, yo tengo aquí una lista, pero quiero que vosotros también me ayudéis a completar esa lista. Porque antes de empezar con la lista, tenemos que entender, ¿no? Y aclarar los conceptos, ¿no? Porque este sistema está tan bien hecho que tenemos las nociones superficiales de cosas que son súper profundas y súper complejas, como es la no violencia y como es la violencia también. La percepción que solemos tener de la violencia es, bueno, pues yo te pego, tú me pegas, o yo te insulto y tú me insultas y ya está. Pero es que las cosas no se quedan allí. Entonces, hay que tener en cuenta que la violencia es todo aquello que atenta contra la dignidad del ser humano. Es decir, es un término tan profundo que no podemos resumirlo o simplificarlo en algo tan superficial como puede ser van a pegar un puñetazo, que eso es violento, sí, pero lo que hay que entender es el por qué, qué es lo que ha llevado a esa persona a tener que tomar la fuerza por sus manos y hacer esa acción, ¿no? Entonces, dejando más de lado esa violencia más directa, yo quería que entre todos vayamos hablando de qué cosas violentas vemos tanto en redes como en la actualidad, hoy en día, cosas que vivimos. Voy a poner un par de ejemplos. eh, por ejemplo, lo de Palestina, que bueno, hemos normalizado tanto la violencia y la deshumanización de los demás que ya muchas veces vemos imágenes y los corazones ni se inmutan, ¿no? El tema del Congo, lo de Sudán, lo del la crisis de la vivienda, eso también es muy violento, que haya casas sin gente y haya gente sin casa, que la vivienda sea un negocio para unos para hacerse millonarios y que haya gente que esté en la calle que no tenga ni dónde estar. Hasta hace pocos hemos escuchado que, por ejemplo, lo que ha pasado en Badalona, que se desalojó un instituto hace poco, nos llega la noticia de que ha habido gente que ha muerto por el frío, porque ha estado durmiendo en la calle. El tema de la educación pública, el ataque que hay sobre la educación pública. Bueno, sin mencionar a nuestra querida presidenta de la Comunidad de Madrid, que cada día nos suelta perlas de reflexión muy profundas ella. Eh, los, los, los comentarios el discurso de odio en redes sociales. Eh, ¿Qué más se os ocurre? ¿Qué más cosas se os ocurren que vivimos día a día que os resultan muy violentas? Tanto en redes como a nivel geopolítico, como todo, porque como entendemos, la violencia no es simplemente, nosotros no tenemos en cuenta solo la violencia directa, sino la violencia estructural y en todos los niveles. Así que el chat, os he dicho que pongáis un punto para saber qué personas están dispuestas a responder. Así que vamos a ir.
el objetivo de esto es un poco poner en panorama en qué realidad vivimos, qué estamos viviendo. O sea, que tener en cuenta, porque el primer paso es reconocer esa realidad violenta que vivimos, porque también parte del sistema y parte de toda la estrategia es ser inconscientes de la violencia que vivimos y muchas veces somos partícipes en ella y y no somos conscientes. La violencia estética, nos dice Mónica. Sí, de hecho lo tenía apuntado. La presencia policial en general se me hace violento. No puedo usar el micro. No, no hay problema. Quien quiera utilizar el micro, adelante. Quien se sienta más cómodo con el chat, pues con el chat. También tenía apuntado lo de la violencia estética. Es que es, nuestra generación y la generación que está viniendo, los jóvenes sobre todo, en estos últimos años hay una presencia tan grande de las operaciones estéticas, del maquillaje, de los productos estéticos, todo esto es tan eh, preocupante para mí ver a niñas de 10 años, 11 años, preocupadas, que su única preocupación es su aspecto físico y que muchísima gente se vea obligada a tener que realizar operaciones estéticas para estar o para entrar en ese marco normativo de belleza que se nos presenta en las redes. Que haya adolescentes que pasan frío en sus casas porque sus familias no pueden pagar la calefacción. Eso también es muy violento. ¿Qué más? La violencia y el odio en los discursos parlamentarios y en la sociedad en general. La comida basura o procesada. ¿Veis? Son cosas muy interesantes. Cuando tú paras, los políticos se supone que son personas que quieren buscar lo mejor para la sociedad, para su gente. Y cuando vemos el discurso que llevan, cómo hablan entre ellos, cómo no se respetan entre ellos, ¿cómo pretendemos que nos respeten a nosotros? Hay un término que se llama amor político que desarrolla, bueno, que hablamos mucho de él en el colectivo y que está también en este libro y en vídeos del colectivo de no violencia, que es un término muy interesante. La comida basura procesada, totalmente, totalmente, que el azúcar y todas estas comidas que son súper violentas para nuestro cuerpo, que hace que nosotros desarrollemos enfermedades y que dependamos de medicinas, que no podamos tener una vida sana, que nos destroza también las neuronas, que no somos capaces de... también la adicción a las redes sociales. Tengo aquí también el tema del consumo, que eso es algo, la violencia institucional, eso es. El tema del consumo, el consumismo, el consumo constante sin ser conscientes de a dónde va nuestro dinero. Eso es tan violento como la realidad en la que vivimos es que esa crema que te pones en la cara, ese móvil que estás comprando, esa camiseta o esa compra cada 2 meses, porque yo conozco gente que tiene la necesidad de ir de compras cada 2 meses a comprar ropa. Ese consumismo constante, eso, lo que hay que ser conscientes es que donde pones tu dinero es que va a la explotación de ciertas personas, de niños, de gente vulnerable, las minas de coltán, el tema de los productos sionistas, hay marcas que su dinero va directamente a apoyar a la matanza de niños, de gente inocente, de miles de personas. Eh, el tema, hace unos años tuvimos una campaña que se llama La moda que explota no mola, que la hicimos por los jóvenes del colectivo y hicimos una acción en Gran Vía y nos pusimos enfrente del Zara, si no recuerdo mal, el Zara o el Primark. Y estuvimos así haciendo entrevistas a la gente sobre qué opinan eh, sobre la procedencia de su ropa. Y teníamos un mapa mundi que lo tengo por ahí, un mapa mundi en el que pedíamos a la gente, parábamos a la gente y le decíamos, mira la etiqueta de tu camiseta o de tu pantalón. Y ponían un post-it en el lugar donde estaba hecha su camiseta, su pantalón. Obviamente, estas etiquetas se concentraban en ciertos países de Asia, Pakistán, India, Bangladesh, todas estas zonas.
Y cuando nos dedicamos a hacer preguntas a la gente, les decíamos, ¿qué opináis sobre la explotación infantil? Nos dicen, siempre dicen lo típico en plan, ya, pero y tú también tienes esta camiseta de, tú también no sé qué. A ver, aquí no estamos planteando que no, porque el sistema está hecho de tal manera que realmente casi todos los productos que compramos tienen una consecuencia y vienen de explotación y vienen de tal. Aquí lo que estamos planteando no es el frenar el consumo a cero, no, es exigir que se cambien los modelos de producción y también exigir que consumamos menos. Lo que no podemos ser, lo que no puede ser es que sepamos que esa ropa viene de X lugares y que aún así consumamos cada 2 meses 80.000 camisetas, que a saber qué haces con 80.000 camisetas. Luego el tema de, mira aquí, abuso del poder por parte del cuerpo de Estado y de la otra cara, el abandono institucional y la falta de atención. Estas son cosas, gracias por las aportaciones, son cosas muy importantes y que llaman mucho la atención. Otra cosa que quería plantear es, aparte del consumo de productos, nosotros no solo consumimos productos y consumimos también a nivel visual. ¿Qué opináis del entretenimiento hoy en día? ¿Qué opináis? Por ejemplo, La Casa de los Gemelos. ¿Qué opináis sobre este tipo de entretenimiento? ¿Qué opináis de los premios ídolo? ¿Qué opináis de los Army Awards? ¿Qué opináis de estas cosas? O sea, a mí me resulta profundamente violento. Distracciones de la realidad. Ujú. ¿Qué más? ¿Sabéis qué es La Casa de los Gemelos? ¿Te suena, Alberto? Sí, sí, Es, es, pero también de una reunión así un poco de no violencia, porque no estoy muy puesto yo en esas cosas. es, es muy fuerte. Creo que la sociedad está tan cegada en el entretenimiento que no se centra en las consecuencias del resto. Ujú. ¿Qué más? Contanos, si alguien quiere hablar con el micro, que sin ningún problema. Vale. La vida en la ciudad masificada. Genial. Está en la biblioteca. Suerte. Mm, yo lo que veo con todo este tipo de entretenimiento es que ya lo que es la dignidad del ser humano, ¿qué es eso? ¿Eso se come? No sabemos qué es eso. Al parecer hoy en día es algo entra en no en segundo plano, en el plano 73. ¿Cómo puede ser que el show que más esté viendo la juventud española sea La Casa de los Gemelos? Que sea un entretenimiento a costa de personas que tienen problemas de salud, que tienen problemas de consumo, que tienen problemas eh, de muchísimos tipos y que hagamos contenido de gente vulnerable, porque son personas vulnerables. ¿Cómo puede ser que sean la risa y sean, cómo puede ser que los ídolos de la juventud española sean personas que su contenido esté basado en decir cosas feas sobre los demás, de chismorrear sobre los demás, de publicidad de productos sionistas, de publicidad de Coca-Cola, McDonald's, de todas aquellas cosas que, que son ya de por sí violentas. ¿Cómo puede ser que los ídolos de la juventud española sean personas que no estén aportando ningún valor real a la sociedad? Que sea get ready with me, mientras que te digo la tontería más tontería, que cada uno es peor que el otro. Y realmente esto es hasta cierto punto puede ser una representación de cuáles son las prioridades de nuestra juventud y eso es preocupante. Me parece parece surrealista y súper triste, pero es un reflejo de la sociedad y de lo que la gente prefiere consumir por comodidad y por evitar enfrentarse a sus realidades. Justo. Vale, teniendo ya en cuenta
eh, eh, cómo, bueno, lo de los Army Awards, no sé si os habéis enterado de lo que ha pasado, lo de cuando Vito Quiles y Rick Edit suben y empiezan a... Su discurso es básicamente decir, eh, pues lo que han dicho es que es surrealista que nuestra atención, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra mente, nuestra presencia esté con gente que aporte tan poco a la sociedad, a nivel de valores, a nivel de... María, por favor, cierra la puerta, por favor. Eh, que aporte tan poco eh, valor a la sociedad. Entonces, hay que ser conscientes de la realidad en la que vivimos y que la violencia la hemos interiorizado porque hay muchísimas cosas que, bueno, al final tú estás pasando por TikTok y no eres consciente hasta que no paras y reflexionas y dices, esto es preocupante, esto es muy violento. Mónica, ¿quieres hablar? Sale que levanta la mano. Ah, vale. A lo mejor ha sido un error. Bueno, y que la violencia y la mayor violencia que estamos sufriendo hoy en día no es la directa, es la que de la que no somos conscientes y la que hemos interiorizado. Y que hoy en día se hace un blanqueamiento total de la violencia. O sea, se nos venden ciertas cosas de una manera tan bonita, tan estética, tan cute, tan todo, que es tan perverso y tan contradictorio y tan eh, eh, es que no sabría explicarlo, me produce tanto rechazo el darnos cuenta de que este sistema ha hecho que normalicemos hasta este nivel la violencia y la degradación de la dignidad del ser humano. Entonces, espera, Mónica, sale que tienes la mano levantada. ¿Quieres hablar? No, está diciendo un poco que si puedes mirar el chat, que aquí antes Ah, has hecho mención de los Army Awards y luego un poco más adelante has hablado de no sé qué noticia que debe ser reciente o inminente y un par de nosotros hemos dicho, ¿qué? ¿De qué va eso? vale, vale, que no he escuchado. ¿Me puedes explicar de qué trata? ¿El qué? ¿El qué en concreto? Sí, yo tampoco lo sé. No. Pues es que no sé, has hablado como de alguien en concreto que está ahora mismo en, bueno, eso me ha parecido a mí, Vito como Quiles que y... está ahora en las vale, redes, eso. vale, vale, vale. Sí, Vito Quiles. Bueno, Vito Quiles, no sé si sabéis quién es un agitador, es un provocador, es un sinvergüenza que se hace pasar por periodista, pero lo único que hace es retroalimentar y alimentar el discurso de odio eh, y de rechazo y de violencia. Ha hecho una gira hace poco por universidades de toda España y lo único que ha hecho es sacar como es llevarla a contener y su único discurso es odio, odio y odio. Y este chaval, pues le nominaron en los Army Awards con, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que era Gabriel, ¿se llama? Se me ha olvidado su nombre. El político que siempre salen juntos, se me ha olvidado su nombre, hermano. Rufián, Gabriel Rufián, eso es. Que salen siempre juntos a hacer los vídeos y entonces les nominaron a los dos. ¿Y qué hizo Rufián no vino y Vito Quiles su discurso fue decir Pedro Sánchez y el público decía, pues, pues decía, pues insultaba. No quiero decirlo, me incomoda decir, pero literalmente ese ha sido su discurso y Ricky Edith, pues un poco más de lo mismo. Es un influencer de la extrema derecha que lo único que hace es alimentar este tipo de discursos. Entonces, pues eso, es que vemos que en los Army Awards, en los premios ídolo, que son como premios a las personas que se supone que eh, representan o que la gente admira o la juventud admira y son personas que no aportan valor ninguno bueno a la unión, ni al respeto, ni a formarse, ni a ser personas críticas, ni a ser libres, ni a amar a los otros, ni etcétera, etcétera, que Gabriel Rufián, gracias, chat, gracias. Entonces,
eso, que este tipo de perfiles son los que están teniendo muchísima atención y muchísimo revuelo últimamente. El abordaje de la violencia debe integrar sus dimensiones verticales y horizontales, incluyendo los hábitos políticos, administrativos y sociales. En ocasiones, incluso las instituciones destinadas a proteger a la ciudadanía perpetran actos violentos contra quienes deberían salvaguardar. 100%. Violencia institucional, eso es, eh, el sistema en el que vivimos es profundamente violento en todas sus dimensiones. Si entramos al sistema educativo ya de por sí tiene como muchos aspectos que son que chocan, ¿no? ¿Cómo puede ser que os acordáis que hubo un tiempo que Ayuso quería prohibir las banderas de Palestina en las escuelas? ¿Cómo vas a prohibir a la gente hablar de personas que están siendo asesinadas si estamos en la escuela para educarnos, para ser gente consciente, para ser algo positivo y cambiar la sociedad a bien? ¿Por qué quieres censurar una causa justa? Entonces, vemos que es muy, hoy en día están las cosas muy complicadas. Entonces, un poco recogiendo todo lo que hemos ido hablando y gracias por las aportaciones y gracias por la interacción, es que eso, que la violencia muchas veces no somos conscientes de ella y que la hemos interiorizado. Entonces, el primer paso es detectar que, que muchas cosas que nos rodean son profundamente violentas y que muchas cosas que hemos interiorizado son violentas. Entonces, vemos que si hacemos así como un análisis de la juventud hoy en día, vemos a influencers que trabajan para marcas sionistas o para marcas que reproducen explotación, influencers que lo único que hacen es ser superficiales y alimentar la superficialidad de los y las jóvenes, sobre todo, normalizando las operaciones estéticas, los productos de belleza, el sobreconsumo de 80.000 productos para la cara, 80.000 productos para el pelo, 80.000 productos y lo único que hacemos es alimentar ese ciclo de consumismo que lo que hace es deshumanizarnos y hacernos cada vez, mm, hacer nuestro corazón cada vez más inmune a la empatía, a sentir, a ser conscientes, a liberarse, cada vez nos esclavizamos más. Entonces el sistema el sistema está tan bien hecho que somos esclavos de este sistema del consumo, de tanto visual como de comprar. También vemos que la juventud está muy polarizada. Vemos gente que está súper concienciada, que está súper enterada de todo lo que está pasando, que quiere que esta sociedad vaya para mejor, que quiere que se solucionen los problemas que hay en este mundo. Ejemplo, los que estamos todos presentes aquí, y a su vez vemos a gente que están al lado contrario, que cada vez es una juventud radical, violenta, con discursos de odio, de división, de rechazo, y podemos ver en Torre Pacheco que eso no solo se ha quedado en los discursos políticos o en las redes sociales, sino que eso se ha llevado a algo físico, entonces eso es preocupante. Luego, como últimamente estamos viendo con el tema de el accidente que hubo en Andalucía, que si alguien tiene algún familiar que ha sido afectado, que lo siento mucho, es una situación preocupante y es una pena. Y cómo puede ser que haya gente que saque rédito político y rédito propio de este tipo de situaciones. Eso también es profundamente violento y es la realidad en la que vivimos. La juventud de hoy en día busca el entretenimiento como sea, a costa de la dignidad de la gente, a costa de su vulnerabilidad, a costa de lo que sea. Lo podemos ver con la Casa de los Gemelos, de los premios ídolos, los Army Awards, también en los deportes. Estamos viendo como últimamente con lo de la Copa de África ha salido el racismo de la gente que yo no he entendido de dónde ha venido, pero son cosas que al final salen a relucir, son cosas que hay en la sociedad, pero que luego salen a relucir con este tipo de eventos. No sé si habéis dado cuenta de lo que ha pasado con lo de porque Senegal ha ganado a Marruecos y luego de repente hay muchísimo discurso de odio por parte pues, de los marroquíes en concreto, de la gente que estaba con el equipo de Marruecos y de repente es que todo el mundo, pues que los negros son horribles porque Senegal son todos los negros, claro. Entonces,
vemos cómo estas cosas que al final acaban dividiéndonos y nos acaban fraccionando más. Lo que escuchamos, la música, la industria musical, cómo hemos normalizado la música que cosifica y que objetiviza a la mujer y que lo tenemos súper tan normal, interiorizado y ya está. Luego a nivel geopolítico, todas las guerras, todo lo que está a punto de pasar, toda la tensión que hay ahora a nivel mundial. Y cómo hoy en día está tan normalizada la injusticia, el egoísmo, el individualismo, la superficialidad, el hedonismo, el yo primero, me cuido yo antes que los demás, y eso pues tiene su consecuencia. Nos hemos vuelto una sociedad inmune al dolor ajeno, porque tanto egoísmo y tanto individualismo lo que nos hace es no sentir el dolor de los demás. Entonces, todo esto que hemos estado mencionando lo que nos hace es que nos separa, nos hace inmunes al dolor de los demás, no nos hace que no nos preocupemos por los demás, nos esclaviza, nos tiene, pues si nos esclaviza es que no somos libres. Así que vamos a pasar a la parte más, eh, que hemos visto como la parte más negra, ¿no? Más oscura, que es la realidad que vivimos, pero estamos hablando ahora de el papel de la juventud ante la violencia que estamos viviendo. Ya sabemos todos los tipos de violencia que estamos viviendo, muchos se nos escapan de las manos porque estamos en un sistema, pues como hemos dicho, muy violento, pero la juventud a lo largo de la historia ha tenido un papel esencial en el cambio social, en los movimientos sociales, en la liberación de muchos grupos y de muchas luchas. Sin ir más lejos, el tema de Estados Unidos hace mucho pues eso, con el racismo, la segregación de blancos, negros, los que han protagonizado esas luchas han sido jóvenes. En muchísimos lugares del mundo las universidades siempre han sido el germen del cambio social, de las revoluciones, pero hoy en día vemos que bueno, con lo de Palestina hemos visto que las universidades de nuevo han vuelto a tomar ese papel de conciencia, de revolución, de justicia social. Entonces tenemos que ser conscientes de que nosotros como jóvenes, ahora mismo, la fase vital que vivimos, tenemos menos ataduras al sistema, tenemos menos responsabilidades, mucha más creatividad, muchas ganas, mucha energía, mucha disposición, somos menos temerosos, tememos menos a las consecuencias, somos más, pues, a por ello, ¿no? Que nos lanzamos a estas nuevas experiencias, porque si tengo que tener la experiencia de coger irme a Tailandia una semana, pues lo haría, aunque no sé qué es lo que me espera, pues estas ganas, esta disposición, este tiempo que tenemos, los recursos que tenemos acceso a las redes sociales, sabemos cómo funcionan y hoy en día la sociedad se mueve por las redes sociales y ese conocimiento que tenemos de las redes sociales es una herramienta muy poderosa. También nuestra formación, que tenemos tiempo para formarnos, para aprender, para entender, tenemos esa capacidad de entender que hay diferentes puntos de vista y que podemos dialogar. Tú a tu abuela de 80 años, si la vas a sentar y le vas a contar sobre algo nuevo, alguna ideología nueva que hay, pues le va a costar entenderlo, pero nosotros a, en esta fase vital que vivimos tenemos la capacidad de poder entender un poco más otros puntos de vista y somos eh, un poco más tolerantes a gente diferente, a la diversidad. Sobre todo ahora con la globalización es como que hemos normalizado un poco ese tema, aunque tiene un lado que podemos hablar en profundidad, pero bueno. Entonces, teniendo esto en cuenta, hay que saber que la violencia no se combate con violencia. No vamos a seguir en ese discurso de odio si queremos parar el discurso de odio. No podemos seguir consumiendo de manera tan inconsciente si queremos que tener un consumo responsable, si queremos que esas maneras de producir cambien, si queremos que el sistema violento cambie, no podemos seguir nosotros siendo violentos. Entonces, la, la violencia es la respuesta de los débiles, porque es seguir en el sistema y es seguir con el ciclo y es seguir con la corriente. Y la no violencia es la respuesta de la gente fuerte que está dispuesta a hacer un cambio real, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, para hacer un cambio real. Y la no violencia no es
como estábamos hablando al principio, esa percepción superficial de la no violencia de pacifistas, de manifestaciones, no. La no violencia es una manera de ver la vida, una manera de percibirse, una manera de percibir a los demás, de percibir el universo, de percibir la tierra, de percibir todo desde el amor, desde la misericordia, desde la justicia, desde la libertad, y eso hace que seamos fuertes. Eso hace que podamos romper ese ciclo de violencia en cualquiera de los ámbitos. Entonces, lo que quiero que llegue es eso, que nosotros como jóvenes vivimos en una sociedad profundamente violenta, que tenemos un montón de recursos que podemos utilizar para empezar un cambio a nivel personal y a nivel colectivo no violento, que seamos crear una alternativa a todo este sistema violento que estamos viviendo, que tenemos, tenemos primero que cambiarnos, hay que tener en cuenta que la sociedad o un grupo de personas no cambiará hasta que no cambiemos nosotros. Entonces el cambio empieza por nosotros, por nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de consumo tanto de productos como de entretenimiento, como de ver qué es lo que tenemos que ser selectivos con lo que vemos, con lo que consumimos a nivel intelectual, cómo tratamos y cómo vemos a los demás, cómo nos percibimos a nosotros, cómo nos cuidamos y cómo cuidamos a los demás, cómo cuidamos el medio ambiente. Es un cambio, parte de un cambio personal y a su vez es un cambio colectivo. Hay que tener en cuenta que la compañía es importante para este cambio. La compañía es importante para poder crear una alternativa real a este sistema violento. No es lo mismo tener amigos con los que vas a ir a tomar algo y que te recuerden, hey, que Coca-Cola, por favor, en plan, vamos a hacer la Coca-Cola boicot, que una persona que le digas, oye, tal, prefiero ir a esta tienda que sé que no está explotando a niños en Pakistán y que te diga, bueno, pero eso, ¿qué más da? La compañía es importante. Hay que tener una cosa en cuenta. El objetivo de todo esto, no, o sea, es primero hacer autocrítica, todos tenemos que hacer autocrítica, pero lo más importante no es que ya estés haciendo lo que estamos haciendo, no, es tener la voluntad y el querer cambiar ciertos hábitos. Es complicado, el sistema es muy complicado y no, ninguno de nosotros va a tener un consumo 100% sostenible ni vamos a... Pero lo que más importa es esa voluntad y ese quiero cambiarlo, quiero poder hacer esto, tengo la intención de hacerlo y me rodeo de la gente que me va a incentivar y me va a ayudar a conseguir eso, a tener en cuenta el boicot, a gente que quiere informarse sobre las injusticias que hay, la gente que quiere movilizarse, a gente que quiere aportar, que tiene una visión humana sobre los demás, que no percibe a los demás como enemigos ni como eh, gente que quiere hacer un cambio. Entonces, es importante ese cambio individual, pero también es importante la compañía, esa compañía para hacer, para crear esa alternativa. Entonces, no caigamos en esa trampa también fatalista de es que está todo mal, es que está todo fatal, es que nada va a cambiar, es que la sociedad tal, no, es que nosotros somos la sociedad, si nosotros, si cada uno de vosotros, si cada uno de vosotros y vosotras que estáis presentes en esta tarde, estáis aquí porque os preocupa y queréis hacer un cambio, es que nosotros somos la sociedad. Nosotros también somos parte de la sociedad. No podemos pensar de nosotros como alguien externo a la sociedad. Si nosotros estamos aquí, significa que hay cambio y hay esperanza y tenemos que creer en ello y tenemos que actuar sobre esa esperanza y sobre esta realidad de que somos gente, que hay gente que quiere cambiar y hay gente que quiere el bien y que al final somos conscientes de que no somos libres hasta que todos seamos libres. Entonces, el camino hacia nuestra libertad es el camino ese camino hacia nuestra libertad es mediante el servicio de los demás y mediante el trabajo por la libertad de los demás. Entonces, es tener esto en cuenta y que nos están intentando separar a toda costa y que la juventud tiene que ser consciente de todo esto y poner freno y frenar ese ciclo de violencia y empezar ya. Así que eso es un poco lo que he querido plantear para hoy, ese diagnóstico, ¿no? El tener en cuenta qué estamos viviendo de manera un poco por encima, porque si de cada cosa se puede profundizar en ella muchísimo más. Luego, entender que la violencia no es la respuesta a la violencia, que la no violencia es la respuesta a la violencia y la no violencia es la respuesta de los fuertes
y de los que queremos la verdad y de los que queremos justicia y de los que queremos nuestra libertad y la libertad de los demás, porque va de la mano. Y que nosotros como jóvenes que tenemos esos recursos para poder eh, hacer llegar muchos mensajes y frenar este ciclo de violencia, que hagamos uso de ello, nuestro tiempo, nuestra formación, redes sociales, nuestra disposición, nuestras ganas, nuestra voluntad, y que busquemos esa compañía, que bueno, estamos aquí, ¿no? Al final los que estamos interesados por un mundo mejor en la no violencia, pues estamos aquí y tener en cuenta, ay, Sparkle, hay 46 personas, gracias por vuestra atención. Entonces, es que somos muchos, podemos hacer muchísimas cosas. Es la realidad, o sea, no dejemos, porque muchas veces nos hacen pensar que la no violencia es algo utópico, no, no, es algo que palpable, es algo que no sale de nuestras capacidades y que hacer un cambio real mediante la no violencia. Y la siguiente charla de esta cadena de formaciones, que es preparatoria para el encuentro de verano, que ya que estamos aquí todos, es importante que lo sepamos hablando de la compañía, es importante una compañía que te vaya a acompañar y que vayamos juntos hacia ese cambio, pues va a haber un encuentro del colectivo de no violencia de jóvenes para en verano, junio, julio, más o menos, ¿no? Finales de junio, principios de julio. Bueno, más o menos. Que allí vamos a encontrarnos muchos jóvenes que estamos interesados y queremos hacer un cambio. Entonces, esa es la compañía que si alguien está buscando compañía, aquí está. Y, y entonces, yo creo que esto es lo que mi humilde experiencia y mi humilde formación o información puede aportar. Abrimos, no sé si Alberto, abrimos un tiempo para... Sí. Vale, sí, es un tema muy interesante. Y esto es algo que también obviamente es algo que nos hace, creo que en algún punto lo hemos pensado, pues si no todos, la mayoría. Me surge la misma cuestión, la misma pregunta cuando aquí has planteado dos cosas distintas. El tema de, me pasaba lo mismo cuando pensaba en, por ejemplo, la resistencia del pueblo palestino. Eso es violencia, eso es violencia, no es violencia, tal. Pero es que a eso me refería con el entendimiento superficial de de la violencia y de la no violencia. Cuando hemos dicho que la violencia es el atentar contra la dignidad del ser humano, sería violento que un pueblo se esté masacrando y que no tuviese el derecho a poder resistir. Entonces, eh, yo creo que primero eso, en plan, el tener en cuenta que hay una diferencia entre la fuerza física y la violencia. Y muchas veces la fuerza física no siempre está vinculada a la violencia. No tener esa percepción de que cualquier acto físico directo es violento. O al menos es así como lo entiendo yo. La no violencia es ir a la profundidad y el entendimiento de la cosa. Por ejemplo, el pueblo palestino, si no estuviese resistiendo, eso sería violento, porque entonces dejaría de existir. Entonces, es no violento su resistencia, la existencia de una resistencia del pueblo palestino es no violenta. Al igual que luego has planteado tú lo de la extrema derecha y tal. Eh, es que cuando se ven las cosas como a nivel global y nosotros al ser así como al querer pues esos cambios tan inmediatos y nosotros no vamos a cambiar de un día para otro toda la realidad y todas las guerras que hay. Al final, esto es un cambio a nivel personal y a nivel círculo, a nivel cercano, y ya eso poco a poco se va contagiando. Es un trabajo de muchísimos años, que ha empezado hace muchísimos años, es un trabajo de muchísimos años. Yo te voy a poner un ejemplo que no se puede decir que yo soy la excepción, porque yo también soy parte de la sociedad, entonces seguro que hay gente así en otros lugares. Mi profesor de karate es de Vox, o él se identifica como votante de Vox. Y entonces, eh, yo con él tengo una relación muy buena porque él siempre me ha respetado y nunca hemos sacado esos temas que a lo mejor pueden ser
pues controversiales a la hora de que planteemos nosotros cualquier cosa. También, también en mi cabeza está este dilema de hasta qué punto puedo yo dialogar con una persona de extrema derecha que no reconoce los derechos humanos. Pero este perfil de personas es como que simplemente es el tipo de personas que se ha metido por identificarse o por aferrarse a esa tradición española, no tanto el odio hacia el inmigrante, sino más como la identidad española que como que refleja los votantes de Vox o el partido, ¿no? Mi profesor le invitamos a un ISTAR, que creo que tú estuviste en este último ISTAR que hicimos el año pasado, en 2025, y fue su primera vez yendo a un espacio que tuviese algún tipo de contacto con el Islam o con gente que saliese de su entorno natural, ¿no? De personas que comen tortilla, patatas y jamón ibérico y ¿no? De su entorno de, pues eso. Y le costó, porque tenía muchos prejuicios y le costó, pero por la afinidad que tenía conmigo y con mis hermanas, dijo, vale, va a salir de su zona de confort y va a exponerse a ese tipo a esa realidad paralela a la suya, ¿no? Y cuando antes de que viniese me estaba diciendo, oye, mi mujer se tiene que tapar la cabeza y mi mujer tiene que ir de alguna... Y yo, por Dios, pero estas preguntas, no, claro que no, puedes venir como quieras, tal, tal, tal. Y cuando vino y se expuso a aquello que tanto él temía, porque uno de los discursos de Vox es la islamofobia y es el islam, cuando él se expuso a esa realidad totalmente diferente a lo que él se esperaba, pues su percepción de muchísimas cosas cambió. Entonces, creo que es complejo verlo a nivel macro, porque Trump, ¿quién para Trump? Vamos a coger y nosotros vamos a ir a por Trump. Es complejo verlo a nivel macro, pero lo adaptamos a nivel micro, a nivel yo, mis relaciones cercanas, que eso es el cambio real, porque el cambio real empieza desde abajo, de tú con tu gente, yo con mi gente, tal, 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 y vamos creando vamos rompiendo esas burbujitas individualistas en las que estamos, vamos creando ese diálogo, porque estamos muy acostumbrados a ver al otro como enemigo, tal, vamos a sentarnos a hablar, vamos a sentarnos a dialogar, vamos a razonar, vamos a y es paso a paso, es un proceso, pero es también una forma en la que tú ves la vida, en la que tú interactúas con los demás y es algo que al final te llena te libera. Al fin y al cabo, el querer unir a la gente, el querer, pues eso, hacer comunidad, el querer dialogar, me he respondido, aunque sea un poquito a lo que estabas planteando. Sí, pero yo lo veo, es verdad que es muy fácil, o sea, entiendo tu punto de vista, pero siento que también esto es como mm, el propósito del sistema en el que vivimos ser tan pesimistas, es la realidad, o sea, yo te entiendo, pero si tú te fijas, por ejemplo, en todo el movimiento que ha surgido por Palestina, eso es algo histórico, ¿me entiendes? Todas las movilizaciones estudiantiles aquí en Madrid, a nivel internacional, en Estados Unidos, a nivel internacional, toda la conciencia que ha habido a partir de ese hecho es algo histórico. Toda la conciencia que hay, todas las movilizaciones sociales que hay, es verdad que cada vez está creciendo. Yo creo que la extrema derecha hace mucho ruido, pero que son unos cobardes. O sea, a la hora de la verdad, nada de lo que dicen es sostenible, nada de lo que dicen puede llegar a ningún lado. Incluso ellos se contradicen consigo mismos. Es un discurso, es una identidad coja. Sin embargo, tú cuando, solo un ejemplo, se me viene a la cabeza un ejemplo, el podcast que hubo hace poco de una chica de sindicato de inquilinas con el de Workas. Y él es rentista y tiene un montón de casas pues que se beneficia del negocio de la vivienda. Y su discurso es tan fácil de derribar y ella, aún así, ella tiene un discurso súper sólido, súper consistente, súper fuerte, súper... Entonces, yo siento que, al igual que sí que es verdad que la extrema derecha está haciendo mucho ruido, y es verdad que está creando mucho temor y mucho miedo, y hasta cierto punto podemos ver algunas cosas, creo que eso es fácil, eso es débil, es como
pues la sombra de un perrito, ¿sabes? ¿Me entiendes? La sombra gigante de un perrito pequeño que ladra mucho, pero luego cuando ves los movimientos sociales está habiendo últimamente, tanto por la vivienda como por la educación, como por Palestina, Sudán, Congo, la conciencia que está teniendo la gente es mucho más mayor y mucho más sólida y más consistente que como el otro polo, ¿no? Como el otro lado, que el otro lado. No sé, eso es lo que veo. El, Gracias por tu reflexión y por tu aportación. No sé si alguien quiere más, alguien quiere, vale, espérate, el chat, vale, chat. Yo también pienso que justamente en España existe un desencaje respecto al pasado. Espérate. Respecto al pasado, cuando normalmente no debería de ser lo normal. Y lo relaciono un poco con la falta de una ruptura radical aquí en relación con otros países europeos que han pasado por algo similar y como la transición ha hecho daño en las generaciones. Mm, sí, a ver, la realidad es verdad que el dis- se está hablando mucho últimamente del fascismo y cómo realmente no ha habido una transición real, ¿no? El fascismo sigue viviendo entre nosotros, la ideología fascista sigue estando, pero al final es lo mismo, o sea, el fascismo es una ideología insostenible que no va a llegar a ningún lado, que la generación que sostenía o que tenía esos pensamientos, pues ya son muy mayores, es verdad que hay una juventud que está como cogiendo este relevo, pero es lo que estaba mencionando, que es al final el discurso de odio y de violencia no llega, no es sostenible, no, para ellos no es sostenible ni es coherente ni- al menos eso es lo que opino yo. No sé si alguien quiere decir su opinión, si alguien quiere expresar lo que piensa. A ver, más. Yo entiendo que sufrir la violencia tan a menudo y tan diariamente es frustrante y puede llegar a hacer surgir sentimientos de rabia, sobre todo si es en un entorno tan cercano como tu barrio. Pero hay una diferencia entre ser violento y emplear la agresividad cuando te ves amenazado. El hecho de hacer un esfuerzo por no reducir ciclos de violencia no significa que no puedes desafiar y provocar cambios cuando lo sientas necesario. Justamente. De hecho, sería violento dejar que la violencia acapare. O sea, que la no violencia no se plantea como algo, pues como el movimiento hippie que surge hacia mucho de paz y amor y ya está, y nosotros nos queremos todos y nos damos besos a todos y no, que la no violencia es algo fuerte, es algo sólido, eso es, la no violencia no es pasividad, eso es. Hay que cambiar esa percepción de no, o sea, no me voy a sentar, depende del lugar en el mundo, hay un tipo de resistencia u otra. El tipo de resistencia que va a haber en Palestina no es la misma que va a haber aquí respecto al tema de Palestina. Entonces también hay que tener en cuenta el contexto. O sea, estoy de acuerdo con la reflexión de Mónica. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere expresar sus pensamientos, sus reflexiones? Tras la guerra de Vietnam, el control violento del fascismo ha sido sustituido por un control invisible, o mejor dicho, disfrazado de una paz falsa que conduce al consumo tranquilo. Conduce al consumo tranquilo. No he entendido muy bien lo que quieres decir aquí. Em, Abre el micro si quieres, explícanos, por fin, si te parece Hola, bien. buenas noches, bueno, buenas noches, tardes. Es que estoy un poco enferma, pero bueno. Lo que quiero decir es que durante la mitad, bueno, a partir de la mitad del siglo XX, el fascismo caracterizado por este control violento, si tú no haces esto que yo te digo, vas a sufrir unas consecuencias, vas a sufrir una tortura, vas a sufrir como una esclavización. Entonces, encontrar otra forma de conseguir lo que querían sin tener que recurrir a la violencia, que al final no es tan sostenible como este control que están aplicando hoy en día, que te hace pensar sobre todo, bueno, Occidente y también a otras zonas, que vivimos en un mundo tranquilo, sin guerras, sin preocupaciones, no hay problemáticas, son todas invisibles y entonces tú puedes estar tranquilo en tu casa, te llevan a la pasividad,
te hacen como que rechazas cualquier tipo de idea que te aleja, intenta llevar a la realidad. Quieres vivir tu realidad falsa y cómoda en el sofá de tu casa y bueno, a eso me refiero. No sé si me entiendes ahora. Sí, totalmente, y es un punto muy importante, porque aquí estamos muy bien, desayunamos, comemos, cenamos, voy al IST y voy a la uni, vuelvo, tengo mi móvil, no me falta luz, no tengo frío, no tengo... Cuando, sin ir más lejos, puede ser o tu vecino o la Cañada Real, o si hablamos de Palestina, de Sudán, de Congo, de todos los países que están siendo explotados por Europa, viven una realidad totalmente diferente, pero claro, como nosotros vivimos en esta burbuja de comodidad, pues somos pasivos y somos inmunes a lo que están sufriendo otras personas que podríamos ser perfectamente nosotros, porque nos ha tocado nacer aquí, que si no, es un punto muy importante y es algo de lo que hay que ser conscientes y es importante destacarlo, la verdad. Gracias, Aya. Si bien el discurso fascista es fácil de desmontar, creo que no podemos subestimar sus efectos en la sociedad, ya que solo hace falta remontarse al siglo pasado para ver sus resultados. No, no, sí, no, subestimar no creo que sea la palabra, pero yo creo, yo lo que sostengo firmemente es que la no violencia puede hacer frente perfectamente a esta ideología. O sea, yo no lo subestimo, sé que tiene consecuencias y las estamos viendo. Estamos viendo las consecuencias. Vemos a gente con actitudes violentas, tanto físicamente como a nivel de redes, como en discursos políticos, lo vemos. Pero no dejar que eso nos acobarde o que nos limite a la hora de luchar contra ello, porque la no violencia es realmente una alternativa real y más fuerte y más sólida que el fascismo. Fátima, adelante. Hola, a ver, yo también quería compartir una pequeña opinión, reflexión, en plan de dónde surge todo esto de la violencia. Y yo creo que al final, pues también viene desde la educación que tenemos desde pequeños. Por ejemplo, cuando nos mandan a hacer un debate en clase, tenemos que sostener una posición firme, tenemos que argumentar nuestra posición y no nos enseñan como tal a aceptar las ideas del otro. Por ejemplo, en segundo de la ESO o así nos mandaron a hacer un debate sobre el aborto. Yo tenía que defender el aborto o estar en contra del aborto. Y eso al final no te deja abrir tu mente a otras opiniones. Y luego, al final, creo que esto también deriva en lo que es el Parlamento, vaya. Tú a la hora de ir a votar, vale, yo voy a votar al PSOE. Pero eso, eso no significa que por ello yo me tenga que limitar a todas las ideas del PSOE. Puedo estar de acuerdo con la idea de derechas, puedo estar con una idea de extrema izquierda, puedo estar con una idea de más a favor de una idea de extrema derecha incluso. Pero claro, esas limitaciones que nos han puesto desde pequeños, que no nos dejan abrirnos a otras ideas, pues al final es lo que ayuda a que estos discursos de odio calen en las personas, porque si tú eres fiel a cierto partido, eres fiel a cierta idea, diga lo que diga, tú lo vas a seguir. Como es el ejemplo de Vox. Yo porque soy español, soy facha, soy patriota, soy tal, si el día de mañana dice que vamos todos a favor de Trump, me va a dar igual lo que le pasa a España, porque, bueno, es Vox, ¿no? Y es lo que pasa cuando también utilizan, ¿cómo decirlo?, ejemplos muy extremos siempre para meterlos en una realidad que no es así. Me refiero, no sé si me explico. Por ejemplo, te hablan de la inmigración ilegal. Te van a hablar de una inmigración ilegal masiva, que vienen a criminalizar, que vienen a violar a las mujeres, pero esto realmente es así. Entonces, cuando hablamos de este tipo de ejemplos, hay que pararse un poquito a pensar y decir, oye, mm, esto es verdad. Y eso, más o menos un poquito lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Fati. Sí, totalmente. Y además, o sea, parte del proceso de liberarse es informarse y porque informarse es una responsabilidad. Cuestionarse, cuestionarse es parte de esa liberación y, y no todo el mundo está dispuesto a cuestionarse porque es salir de la zona de confort y conocer muchas verdades que te incomodan
y que van a chocar con lo que tú tradicionalmente has pensado o lo que tú piensas que defiendes o entonces desde luego que informarse, cuestionarse es parte de la no violencia, 100%. Y lo que has mencionado, lo de que se nos educa a rebatir ideas, no se nos educa a, a, lu- mm, a ganar, no se nos educa a dialogar, no se nos educa en el diálogo. De hecho, la última formación que está en YouTube, si queréis acceder a ella, que la hizo Javi del colectivo, habló del diálogo no violento y es un tema muy interesante porque no se nos educa en dialogar, se nos educa en yo soy el que tiene razón y voy a hacer todo lo que sea y no se nos enseña a sentarme, voy a reconocer a la persona como un igual a mí, que tiene ideas, que tiene tal, que vamos a hacernos, nos podemos preguntar, nos podemos cuestionar, pero tienes que reconocer a la otra persona y son cosas que no se nos educa en ellas. El diálogo no violento es una herramienta muy importante y esencial para el cambio. Y practicar el diálogo no violento es uno de los pasos que tenemos que nosotros empezar a practicar para producir ese cambio en nuestro entorno y en cómo percibimos a los demás y cómo nos percibimos y cómo formamos esas ideas. Eh, bueno, que tengamos solo dos opciones, derecha e izquierda, ya es violento y limitante. Sí, porque eso es un espectro, las ideas no tienen por qué encasillarse. Nos enseñan a dialogar, no nos enseñan a dialogar, sino a defender una idea hasta el final, totalmente. Yo diría que el fascismo es inherentemente violento porque culpabiliza, subordina y se basa en una ilusión de pureza nacional que es falsa y promueve el racismo, 100%. ¿Más reflexiones o, bueno, ya son las 9:10, no sé hasta qué hora tenemos, Alberto? Yo creo que ya no. Yo tampoco lo sé. Ah, vale, vale. Bueno, pues si alguien quiere aportar últimas reflexiones, mira, en el chat está on fire. No es polarizar, es llamar las cosas por su nombre. Puedes tener ideas económicas de derecho, pero el fascismo es violento y si consideramos la violencia como cualquier violación a la dignidad humana, totalmente. Yo al convivir con adolescentes, general, gente de mi edad que por falta de conocimiento acaban cayendo en estos tipos de discursos simplistas y cargados de odio, muchas veces caigo en la frustración debido a mi deseo de mostrarles otra manera de ver las cosas, aunque es complicado. Y a veces al rodearme de tanta violencia en el instituto siento que acabo cayendo en estas conductas. ¿Cómo podemos introducir la no violencia en el instituto? Porque lo he intentado, pero es complicado y caigo en la frustración. Si la no violencia fuese un camino fácil, todo el mundo sería no violento y que tú tengas este interés es el primer paso, es muy importante y que la clave es ser paciente y estar abierto al diálogo, siempre que ellos estén abiertos al diálogo, porque hay gente que no está abierta al diálogo, ellos simplemente quieren retarte y quieren sacarte tus casillas y eso es lo que quieren. Eso, ese esfuerzo que tú sabes que no va a llegar a ningún lado, tampoco hace falta que lo gastes, sino invierte tiempo y invierte tu presencia en gente que ves que esté dispuesta a recibir o que esté dispuesta a cuestionar o que esté dispuesta a escuchar, a dialogar y que al final este airecito de superioridad y de provocar y de eso es como muy, eso va a acabar apagándose, eso es temporal porque uno cuando se sienta y se plantea las cosas como son, sabe que no puede estar yendo por la vida diciendo que todos los inmigrantes son violadores, porque no es la realidad y el día que quieran ver la realidad se van a dar un choque fuerte. Pero vamos, que en cómo aplicar la no violencia en el instituto, tú en tu vida en general, tú en tu visión sobre los demás, sobre la gente, sobre la realidad, sobre todo lo que haces, lo que consumes, tiene que ser no violento. Es tu presencia, es como hablas, es como tu respeto hacia los demás, tus ganas de querer hacer llegar los mensajes de la libertad, de la justicia en tus aportaciones en clase, en tus trabajos, cómo planteas tus trabajos, cómo los presentas, siempre que esté presente pues eso, la parte de la paz, la parte de la unión, la parte... Y yo creo que con esos mensajes
y tu presencia se hace un cambio más grande que el sentar a debatir con una persona porque al final es un esfuerzo que no lo digo que no hay que hacerlo, pero no es lo esencial y no es lo más importante, sino que es tu día a día, es cómo te presentas y cómo hablas y cómo enfocas tus trabajos, cómo aportas, etcétera, etcétera. Sí, sí que es polarizar, seamos sinceros, no violencia es amor a la verdad, amemos la verdad. La verdad es que hay que respetar la dignidad del ser humano, amarnos, querernos y luchar por una sociedad justa y libre. Vamos a organizar algún evento próximamente. Tengo entendido que para el 25 de febrero, si no me equivoco, es la siguiente formación de eh, hábitos no violentos en nuestra vida cotidiana, que lo va a hacer la compañera Alba, el 25 de febrero. Em, no sé si Alberto, ¿tienes el mail del colectivo y lo ponemos en el chat por si alguien quiere escribir al mail del colectivo para que le lleguen las notificaciones de esto? También estamos en Instagram. Si seguís al colectivo en Instagram vais a ver los carteles de lo que hay. También este fin de semana, no, este fin de no, el fin de que viene, hay un encuentro de educación y no violencia de 3 días en Torremocha. Está el cartel también en Instagram. Poner colectivo no violencia y os va a salir. Hay un encuentro de educación y no violencia muy interesante. No sé si están todavía, se pueden apuntar todavía o ya están cerradas Sí, las. sí, en eso estoy yo más implicado y sí, efectivamente, será el fin de semana, o sea, este no, el siguiente, sábado 31 y domingo 1 por la mañana, o sea, hasta la hora de comer. Y entonces, bueno, justamente vamos a dialogar, compartir, debatir, o sea, debatir en el buen sentido, ¿no? Sobre las nuevas tecnologías en nuestros espacios educativos, ¿no? El papel, la incidencia, cómo las gestionamos, y bueno, creo que va a estar muy bien, ¿no? Y sí, sí, todavía nos podemos apuntar hasta el domingo, hasta el domingo a las 8 de la tarde. Y bueno, es bastante, digamos, popular, digamos, el precio, que es gracias a ella a la casa de Maús. Y eso es el fin de semana, pudiendo ir el sábado, el viernes a dormir incluso, incluyendo las comidas, son 60 euros en caso de mayores de edad. Y en caso de menores, 25. Y bueno, hay aula infantil también, o sea que va a estar muy bien. Perdonadme que Aparte, interrumpa rápido. Quería preguntar, es que me interesa estos eventos. Esto, lo del fin de semana que viene, no, sino lo del otro, ¿dónde se va a hacer? ¿Con quién me puedo comunicar después de la reunión y todo eso para Sí, reservar o informarme, aunque sea? sí. Pues mira, ahora pondré, es que estaba recomendando una película que me ha venido aquí a la mente. Ahora cuando le dé al intro, os pongo también enlace para la información del encuentro, ¿vale? Pero bueno, básicamente en la página web del colectivo, ahora mismo la noticia que hay así de portada es esta. Y entonces ahí dentro está la información de qué vamos a hacer. Hay un formulario de inscripción de Google. Ahí te puedes, bueno, se inscribe, es la forma de inscripción en principio. Y también hay un correo del colectivo y hay un teléfono también de una compañera en caso de dudas, problemas. Ahora lo voy a Justo, poner. lo acabo de consultar ahora. Sí, sí, perfecto. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. vale, os voy a poner aquí el Instagram también. Bueno, en el Instagram está en la página web, está todo. Como os he dicho, esta cadena de formaciones es para preparar el encuentro de verano de jóvenes. También va a haber una formación presencial en Burgos, en diferentes zonas de España. Eso también estará en en las redes del colectivo, en la página web. En Madrid también habrá alguna presencial, alrededor de mayo, tengo entendido también. Así que bueno, sí, estamos bastante activos, estáis todos bienvenidos, por favor, contactaros con el mail que va a salir también allí, que sale en la web, eh, y vamos a crear esta alternativa a todo este ciclo de violencia que hay y vamos a conseguirlo, vamos a aportar nuestro granito de arena
aquí está la compañía, aquí están las indicaciones de qué podemos hacer en nuestro día a día también. Y poco a poco vamos a ir construyendo pues esta comunidad que realmente podamos pues vivir la no violencia y ser no violentos y contagiar la no violencia a los demás. Si nadie tiene nada más que decir, muchísimas gracias por vuestro interés en la sociedad y en el cambio social y en la justicia, en la libertad, en la no violencia, en la paz. Y ha sido un placer, me alegro muchísimo escucharos y que podamos dialogar y que podamos expresar nuestras preocupaciones de esta manera. Sí, habrá muchísimos más espacios así. Eh, nos, espero que la mayoría nos veamos en el encuentro de verano también, que va a ser súper, súper fructífero y súper interesante y súper nutritivo. Y mira, ahí está la información del encuentro de educación y no violencia. Y por mí yo ya he dicho todo, Alberto. Gracias por todo. Bueno, pues nada, muchas gracias Fátima, muchas gracias a todos, un placer y bueno, nos vemos. Bueno, yo estoy más en otros campos del colectivo, pero bueno, también me gustaría pues poder coincidir y bueno, que nos vayamos viendo en eventos, en encuentros y cambiando las cosas desde cada uno dentro de nosotros, optando por quienes somos, que creo que somos amor, creo que somos no violencia, y a partir de ahí yo creo que empiezas a ver la vida de otra manera y te empiezas a encontrar con gente guapa, como los que estamos aquí. Así que bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, Alberto. Y gracias a todos y todas. Que descanséis y nos vemos. Adiós. De Piriñón.